automotrices, un poco sobre lo que es el análisis de engranajes industriales. Prácticamente los dos segmentos tienen el mismo tipo de, de principio, ¿no? Es decir, son engranes que están empatados en un juego de diferentes tipos de engranes para transmitir una potencia, ¿no? Vamos a ver algo de eso. Vamos a ver también sobre los diferentes tipos de clasificaciones de engranajes de acuerdo a, su, a, su, a la formación o de acuerdo al tipo de diente que tiene, ¿no? También vamos a ver un poco respecto a las normativas, a los estándares aplicados para lo que es aceite de engranaje, tanto en el segmento automotriz como en el segmento industrial. Y si me permite, pues decidimos terminar esta presentación y entrar a ver lo que es contaminante. Vamos avanzando. ¿Qué es qué es realmente un engranaje como tal? Un mecanismo que lo que hace es se utiliza para transferir o transmitir o transformar el movimiento rotacional, ¿no? En una potencia mecánica. Ese es el concepto básico de un aceite de este tipo de características o de un engrane como tal. Este engranaje sirve para transmitir el movimiento circular, aunque es lo que sucede mediante el contacto de una rueda dentada. El mismo engranaje, el mecanismo utilizado para transferir potencia, que lo mencionamos, diferentes tipos de engranajes. Estos están compuestos por diferentes tipos de elementos. Estos engranajes están formados por dos ruedas dentadas. Siempre va a haber dos ruedas dentadas en contacto eh, para que pueda existir este tipo de esfuerzo y este esfuerzo me genere una potencia. ¿Cuáles son las partes de estos elementos de esta rueda dentada? Pues tenemos la rueda como tal, ¿no? Vemos en el gráfico. La rueda de mayor diámetro se la considera corona o la que contiene la mayor cantidad de dientes en el sistema. Y la de menor diámetro se la denomina sillón. Tubo se le denomina a la parte en la cual uno de los engranajes está sujetado a un eje, sea un eje rotatorio fijo, sea un motor de combustión, un motor eléctrico, etc. Este tipo de engranajes son muy utilizados también para hacer los cambios de velocidades a partir del par de salida de un dispositivo, en este caso puede ser un motor de ventilación, que lo que hace transfiere el movimiento hacia este tipo de engranaje para generar un par o una velocidad mayor o una reducción de la velocidad como tal a otro sistema, a otro sentido. Un ejemplo muy claro son las cajas de velocidad de un auto, ¿no? Que utiliza este tipo de engranaje. En una caja de velocidad de un auto, pues puedo tranquilamente variar las velocidades. Juego este tipo de elementos, este tipo de, de ruedas o este tipo de elementos inflados. Eh, la mayoría de los engranajes, pues, como decía, su conformación está básicamente formada por la corona, donde encontramos la mayor cantidad de dientes, ya lo vimos ahí. La parte del diente está conformada, que es aquel que actúa realmente. El diente es el que hace todo el esfuerzo, es el que actúa con esfuerzo y genera el impulso, ¿no? Y transmite la potencia. Tienen un perfil que se debe tener en cuenta en su diseño y fabricación. Está conformado por la cabeza, que lo conoce como la parte superior del diente, el lado lateral que se conoce como cara, ¿no? Y un fianco que realmente es una cara interior del diente, ¿no? Que es la zona donde ocurre el rozamiento entre los canales. Básicamente, en este punto va a existir el punto de contacto cuando estos dos elementos o estas dos ruedas se forman un engranaje. Es ahí donde vamos a tener diferentes tipos de desgastes, diferentes tipos de, de elementos que podrían estarse formando, ¿no? El aceite lubricante no se lo cuida, no se lo aísla de cualquier tipo de componente contaminante que pueda ser. Entonces, el fianco, que se le conoce con otros nombres, fianco, es donde realmente yo tengo ahí el mayor de los esfuerzos, es el punto más alto de esfuerzo
Las presiones que se generan ahí son sumamente altas. En algunos casos puede llegar hasta 2 gigas de presión. Ese punto y a veces superar, dependiendo del tipo de carga, dependiendo del tipo de tamaño del engranaje, dependiendo del tipo incluso del diseño del diente que tenga. Y la otra parte que conforma un diente es el fondo. El fondo básicamente es la parte que está solidificada con el diente de carrera. Bueno, este tipo de engranajes pues, están hechos a partir de un proceso llamado fresado, ¿no? Este tipo de proceso fresado lo que hace es en un elemento metalizado, cilíndrico, entonces puede darle forma, ¿no? A los dientes o de diferentes tipos de diámetro al elemento como tal para obtener este tipo de diámetro. Muy conocido el proceso de fresado. Antes existían procesos sumamente eh, más complicados, más complejos, donde debería existir un sinnúmero de herramientas para poder hacer este tipo de fresado. Hoy en día tenemos máquinas o tecnología mucho más avanzada, incluso hay robots que pueden tallar y diseñar sin ningún problema un diente de estos elementos o de estos engranajes. Hay diferentes tipos de engranajes que se encuentran, lo vamos a ver, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, los engranajes tipo de dientes directos o engranajes rectos. Estos tipos de engranajes son los más utilizados y son económicos en el mercado. Son más fáciles de tallar o de manejarlos o de construir en procesos de trazado. Estos señales de ventaja que tienen, perdón, este tipo de engranajes es que generan mucho ruido, porque utilizar grandes velocidades, las cuales están sometidos a este tipo de engranajes. Este tipo de engranaje también tiene otra característica fundamental, pues bueno, sus ejes están en paralelo y son engranajes cilíndricos por general, con una línea recta y los dientes están de manera paralela. Tienen características de no poder ofrecer un tipo de carga en dirección axial por su tipo de construcción. Estos se dividen en frontales, también se dividen en frontal externo y frontal interno. Ahí vemos las características de cada uno. Cuando vamos en frontal externo, son dientes orientados paralelamente a los ejes de rotación y deslizamiento y rotación últimamente. Hay altas cargas, mejor en este deslizamiento. Y también va de cargas moderadas a cargas altas. Yo puedo utilizar este tipo de engranaje cuando hablamos de cargas sumamente altas. Son muy estables y trabajan muy bien para este tipo de cargas. En cambio, los de frontal interno, cuando los engranajes están en la parte interna del sistema como tal, del engranaje, tenemos un contacto sobre la cara total del diente, un diente que está girando, pues básicamente hay un contacto a los 360 grados, y cada vez que va dando vuelta el diente tiene contacto total. Hay un rodamiento puro en el sistema, que se conoce, ¿no? Son también bastante ruidosos de frontal interno y también ásperos, ¿no? Dependiendo del tipo de constitución o algo así que tenga. Por lo general se los encuentra en bronce, se los encuentra en acero, en algunos casos. Eh, Veamos ahora los otros tipos de engranajes. Estamos hablando de los engranajes helicoidales. Estos engranajes helicoidales, dependiendo del tipo de proceso de trazado, tienen transmisión de fuerza más uniforme y más segura. Son muy estables para transmitir fuerza. Las eficiencias son sumamente altas. Se utilizan con ejes paralelos similar a los engranajes rectos. Son engranajes cilíndricos con líneas de un ángulo determinado, ¿no? Correspondiente al diseño del tamaño del siguiente. Este tipo de engranaje crea una fuerza de empuje de manera en una dirección axial, lo que se requiere el uso de un cojímetro de empuje. Como lo vemos nosotros aquí en el gráfico que tenemos mostrado. Entonces, estos engranajes helicoidales, pues, contacto diagonal, en transmisión es muy suave y son para altas velocidades, movimientos muy rápidos.
requiere un cojinete de empuje para poder tenerlo estable o poder tener un efecto de contacto entre los dos engranajes. Y también sirven para diferentes tipos de cargas pequeñas. No son recomendados para cargas muy. Los engranajes helicoidales es una mezcla de engranajes helicoidales. Se asemeja realmente a la construcción de un engranaje helicoidal. Eh, es como que ustedes hayan colocado dos engranajes juntos, helicoidales, por lo general viajan en diferentes, la dirección axial es inversa en este tipo de engranajes. Hay doble hélice realmente, hay o doble engranaje helicoidal juntos, pegados. La ventaja de utilizar el engranaje bihelicoidal es que podemos tener doble velocidad, podemos aumentar la velocidad entre el sistema competitivo. ¿No? También se le conoce como engranaje de espina de pescado. Los textos se los menciona de esa manera. Eh, los empujes son balanceados, es decir, puede tener usted un esfuerzo sumamente balanceado dentro de su sistema. Como decía, no existe, ayuda mucho este engranaje y de para tratar de reducir el tema de gastos de este sistema de engranaje. No existe una carga de empuje en los cojinetes, es decir, no hay sobrecarga sobre el cojinete y actúan de buena forma, son muy eficientes para este tipo sobre todo cargas altas, baja carga pero alta velocidad. Otro tipo de engranaje es el cónico, ¿no? Estos tipos de engranajes son también comúnmente usados, tienen una transmisión de movimiento cruzada, no por un ángulo determinado en cada uno de sus dientes en el punto de contacto. Las clases de tipo de engranaje cónico incluyen engranaje cónico recto, es decir, como se ve en la imagen, cónico recto, que su hendidura es recta, ¿no? También existen los cónicos helicoidales con un diseño helicoidal, ¿no? En un sentido, y de manera espiral, en la mayoría de los casos de este tipo de diseño helicoidal. Cónicos angulares también existen, no tengo el gráfico aquí, pero también existen cónicos angulares. Un tipo de cónico hipoidal es una mezcla con el anterior tipo de engranaje. Estos engranajes cónicos tienen una particularidad, una apariencia en forma de cono y utilizan para transmitir la fuerza entre dos ejes que se intersectan en un punto. Es decir, hay un punto fijo en el cual ellos van a siempre encontrarse con este tipo de engranaje. Tenemos unas características de este tipo de engranaje con el recto helicoidal, el recto con dientes, mencionamos un recto, transmite un movimiento entre dos ejes que se cortan, sirven para altas cargas, ¿no? Eh, Lamentablemente son ruidosos en los casos, siempre la aleación utilizada es hacer contacto, ¿no? Por general hay un desgaste un poco más alto que el resto de los demás. En el engranaje cónico liquidales, pues los dientes tienen forma de hélice, pero la superficie cónica transmite también movimiento entre dos ejes que se cortan y también tienen una composición alternada. Ustedes ven ahí el diseño de los dientes como tal. Y tienen los dientes muy importantes, ahí donde realmente se cruzan los esfuerzos y es el punto de contacto más crítico en los elementos de la. Hay que saber seleccionar este tipo cuál es el más adecuado. En los engranajes sin fin, son también muy conocidos. Este tipo de engranaje se utiliza para transmitir potencia entre ejes que se cruzan, casi siempre perpendicularmente entre sí. Vemos aquí un eje perpendicular al eje que está entregando la potencia. En un pequeño espacio se pueden obtener satisfactoriamente relaciones de velocidades comparativamente altas, ¿no? Entonces, en ese punto, este tipo de engranaje sin fin, porque yo puedo tener velocidades sumamente altas con este tipo de engranaje. Las velocidades de giro, o sea, la velocidad en que está girando el engranaje como tal, es conducido, depende del número de la entrada del tornillo que tenga. A medida que yo tengo un número de dientes, el tornillo que está recibiendo la potencia va a estar recibiendo el esfuerzo del engranaje mayor,
pues yo voy a tener mayor velocidad. Esa es la manera con la cual se diseña este tipo de engranaje. Si el tornillo es de una sola entrada, ¿no? Cada vez que se dé vuelta avanzará solamente el pie. Es una característica. El número de dientes me da la velocidad que puede dar un engranaje. Estos engranajes sin fin, también los encontramos rectos y también los encontramos hipoidales, ¿no? El uno tiene una combinación de engranajes dispuestos en ángulo recto, el otro tiene de manera hipoidal. Hay un engranaje impulsor, un tornillo sin fin, de menor diámetro, que es el engranaje impulsado, es decir, el que recibe todo el esfuerzo. Estos engranajes sin fin son usados también para poder reducir el esfuerzo. Cuando hay cambios de velocidad, ustedes necesitan un sistema de engranajes para cambiar de velocidad, necesitan este tipo de engranajes. En el caso de los hipoidales, pues hay rodamiento, tornillo sin fin, que también tiene diseño hipoidal. También existe desplazamiento, hay un piñón y dientes más largos, más fuertes, hay un deslizamiento mucho más severo y existe lubricantes muy especiales en este caso. Esto lo vemos en los diferenciales de vehículos. Eh, Hay diferentes tipos de aplicaciones para este tipo de engranajes. Este cuadro me pareció bastante interesante. Esto tiene que ver con los regímenes de lubricación que se pueden encontrar en cada uno de los diseños. Ustedes ven en un tipo de engranaje recto, ustedes pueden encontrar la fuerza de fricción dominante va a ser mayor o, o el rodamiento va a ser mucho mayor. Nosotros tenemos aquí limítrofe, o sea, la lubricación límite en este caso, ¿no? Para velocidades bajas, las suspensiones trabaja a velocidades bajas. Y cuando ya alcanza altas velocidades, definitivamente vamos a tener un régimen de lubricación elástico y hidráulico. Por esa razón que cuando este tipo de engranajes eh, se puede determinar el tipo de lubricación o régimen de lubricación que tiene que escoger el aceite lubricante adecuado. La mayoría de estos tipos de lubricantes para este tipo de aplicación pues, contienen aditivos de extrema presión. Eso evita que cualquier efecto que exista o cualquier régimen, en este caso de lubricación límite, que se pueda dar cuando se trabaje con este tipo de engranaje, el impacto sea mínimo en el proceso de trabajo del engranaje. Si ustedes vemos, por ejemplo, en el caso de engranajes individuales, ¿no? Tenemos a altas revoluciones o a alta velocidad. Hay dos tipos de regímenes que se están estableciendo ahí, que uno es el aerodinámico y el otro es el individual. ¿No? Al final, cuando ya está el proceso de trabajo 100%, los equipos están ejecutando todo el trabajo y carga sobre este sistema o sobre este tipo de engranaje, pues, ya tenemos el aceite trabajando en un régimen hidrodinámico. Por eso que este tipo de, de engranajes o de dientes, tipo de liquidez, son mucho más eficientes para este tipo de aplicaciones, ¿no? Para altas velocidades. En régimen hidrodinámico tenemos un control un poco más estable respecto a diferentes tipos de componentes de diferentes tipos de gases que puedan existir en este tipo. Ahí tenemos para que tengan referencia, hay estudios sobre este tipo de regímenes, dependiendo del tipo de engranaje que estamos viendo ahora. Aplicaciones para engranajes, pues hay infinitas aplicaciones ya en general, en el caso de más común verlo en el segmento automotriz, ¿no? Vemos en el segmento de transmisiones, para el servicio automotriz, tanto las transmisiones diferenciales, transmisiones manuales, los diferenciales, mandos delanteros o mandos posteriores. En el caso de camiones, por ejemplo, es normal, existe este tipo de transmisiones, lo vamos a encontrar nosotros comúnmente. En el caso de passenger car o vehículos convencionales o vehículos ligeros, tenemos aplicaciones para las transmisiones también, tenemos transmisiones manuales, tenemos diferenciales, casi la mayoría de los vehículos. Tiene un efecto de transmisiones basadas en el límite, ¿no?
Es un efecto dado por un tipo de transmisión para este tipo de aplicaciones. También tenemos algo en el tema de construcción, pues diferentes tipos de aplicaciones a nivel vehículos usados para diferentes tipos de industrias, por ejemplo, agrícola, actores de segmento agrícola, también dentro de las diferenciales que se pueden encontrar, planetarios, tipo de engranaje lo vamos, o tipo de aplicaciones lo vamos a encontrar. ¿Sí? En el campo industrial, pues bueno, ahí también encontramos engranajes de todo tipo, reductores, eh, algunos tipos de reductores que son aplicados para diferentes tipos de procesos en el campo industrial. Por ejemplo, tenemos tornillos de zinc para las extrusoras, para el compacto o la inyección de ciertos plásticos, ¿no? Ciertos plastificantes dentro de los moldes, ¿no? Tenemos este tipo de engranajes que hacen la función de tratar de comprimirlos y tratar de desplazarlos, inyectarlos para que puedan tomar forma dentro de los moldes. Dentro de este proceso. En fin, hay diferentes tipos. En campo de la construcción también encontramos este tipo de maquinarias, ¿no? Por ejemplo, trituradores de roca, ¿no? En campo minero. También encontramos diferentes tipos de tornillos sin fin como transportadores para el caso de heridas, ¿no? En fin, hay diferentes tipos de aplicaciones. Y todo gira en torno al principio que hemos nosotros venido mencionando, ¿no? Que lo que está haciendo el elemento es simplemente transmitir en un engranaje, un elemento mecanizado para transmitir, transformar un movimiento rotacional en una potencia, y todo lo que se percibe. Claro está, dependiendo del tipo dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tipo de la velocidad, dependiendo del tipo de carga, dependiendo del tipo de- incluso de diente o de diseño que tenga este tipo de engranaje, yo escojo el tipo de efecto lubricante para este tipo de aplicación. Vamos a ver ahora lo que es engranajes automotrices, común más conocido es la caja de transmisión. Aquí vemos una caja de transmisión como tal, un sistema de engranajes que transfiere potencia y movimiento y a la rueda de movimiento. El conductor lleva el mando absoluto de la relación de carga, en el caso de engranajes de transmisión manual. Muy comúnmente conocido en nuestro país y todavía sigue siendo común. En algún momento yo espero que ya tengamos ya transmisiones automáticas circulando en nuestro parque automotriz de mayor proporción. En las cajas de transmisiones automáticas realmente el aceite lubricante tiene varias funciones. Por eso no lo voy a colocar aquí, no lo vamos a ver en caso de transmisión automática, debido a que el aceite lubricante en la caja de transmisión automática más bien se comporta como un fluido hidráulico. Tiene características de extrema presión también, tiene características de gases. ¿Cuál es el efecto en una caja de transmisión automática? Pues bueno, el fluido nace realmente por un cambio de planetarios, por una sincronización de los planetarios y por la ayuda de la presión del fluido como tal, hace que se generen los cambios automáticamente. Es un campo muy especial, con aceites muy especiales. Por ejemplo, en Estados Unidos es un campo sumamente amplio, que ya sí existe la caja de transmisión automática, no solamente para vehículos convencionales, sino para camiones, incluso para ciertos vehículos que transportan carga pesada. Esa es la diferencia. Ahorita nos vamos a enfocar solo en engranajes. Vemos aquí el eje principal de la caja de transmisión, que va agarrado al paro, a la transmisión del motor como tal, transmite toda la potencia a la caja de transmisión. Y este primer eje principal es el que se encarga de distribuir a través de otros ejes secundarios por diferentes tipos de especificación, ¿no? La potencia para poder mover la palanca o el mando, ¿no? Es quien transmite, ¿no? Quien hace el cambio o el movimiento de los discos para poder
y hace o ejerce el efecto de unión de los discos para que pueda existir la transmisión dentro de la caja de combustión. Esto es un sistema que trabaja con aceite, básicamente a la mitad de la capacidad del sistema, con aceite lubricante, y ejerce el trabajo de simplemente de... No hay tanto esfuerzo como fluido hidráulico, como comportamiento como un aceite hidráulico, pero sí hay un efecto de un aceite, su comportamiento total es como un aceite para ese tipo de hay muchas, una de las características que debe tener este aceite que debe ser un ¿no? Hoy en día hay diferentes tipos de aceites dedicados para este tipo de transmisiones. Les pido, por favor, busquen el manual, ¿no? Porque a mí me ha sucedido en muchos casos que confunden el tema de las especificaciones que la vamos a ver más adelante. Y realmente este tipo de aceite lubricante para esta aplicación especial que es caja de engranaje, o sobre todo en las cajas de engranajes manuales, juega un factor muy importante el tema del índice de viscosidad del aceite compacto. Hay ciertos aceites que el índice de viscosidad es sumamente bajo, otorgando, en ese caso se pierde los esfuerzos dentro de la caja de transmisión y no entran los cambios en los casos. El deslizamiento de cada eje o de cada engrane es bastante rígido, no suave, y eso ocasiona que se forme, que exista mucho desgaste dentro de la caja. Es importante que se siga lo que especifica el manual, eh, el, el manufacturador de las cajas de transmisiones o del manual del vehículo como tal, ahí establece cuáles son las especificaciones que se deben de usar para este tipo de transmisiones. Más adelante vamos a ver un tema de viscosidades, ahí vamos a ver un poco de esto, pero en definitiva, si yo no escojo bien el aceite lubricante, que a veces, eh, porque la cantidad de aceite que se utiliza en esta transmisión es muy poca, apenas son 1 litro, 2 litros de aceite, ¿no? Hay muchos usuarios de vehículos convencionales que no le prestan mucha atención al aceite, pero verdaderamente juega un rol muy importante porque en el momento de que yo pierda las características o no escoja el aceite lubricante adecuado, pues simplemente los engranes van a entrar con mayor esfuerzo o a lo mejor no ingresen y existe algún tipo de desgaste o daño dentro del sistema. Yo en una ocasión quise hacer el cambio de aceite de transmisión en un vehículo de mi caja de transmisión manual, un vehículo de un SZ y no sé, no había la especificación que el manual permitía, ¿no? Y me estaban dando un aceite totalmente distinto y resulta ser que yo les preguntaba por qué no tienen el aceite adecuado y me dijeron no, la mayoría de las personas no pide ese aceite, sino que pide una especificación más baja. Hay que tener mucho cuidado porque en ese tipo de transmisión, por ejemplo, la mitad de ese es una transmisión muy especial, una transmisión muy compleja, el trabajo es sumamente alto en esa transmisión y necesita un aceite adecuado. Utilizan aceite de nomenclatura 75 LD, 85, 80, y difieren mucho del 80 al 90 y más aún del 75 LD 140 en algunos casos. Sugieren colocar en este tipo de trabajo. Hay que tener mucho cuidado. Sigamos lo que dice el manual. En el caso de las transmisiones automotrices, hablando un poco más de las transmisiones, pues seguimos con el concepto, es la transmisión, la potencia del motor es transmitida a través de las ruedas, ¿no? A través del sistema conformado por la caja de engranaje, y hay uno de los sistemas tradicionales que emplea la caja de cambio, muy común en nuestro medio, y una transmisión diferencial que por lo general encontramos en la parte posterior o en la parte eh, trasera de nuestro vehículo, ¿no? Entonces, esa transmisión, cuando diferencial que se encuentra en la parte posterior del vehículo, está amarrada a un cardán o está amarrada a un eje principal que también hace el proceso de transmisión. En algunos vehículos opera de esa manera. Eh, Como vemos aquí de gráfico, tenemos el cardán, esta es la transmisión de la máquina, aquí está la caja, transmisión manual, a través de un eje se transfiere el mismo tipo de transmisión
a un diferencial que se encuentra en la parte posterior del vehículo. ¿Cuáles son las funciones básicas de una transmisión manual que acabamos de ver? Pues bueno, permite establecer diferencias en relaciones de velocidad para la variedad en las condiciones de manejo, ¿no? Y también proporciona una manera de invertir el movimiento, ¿no? Se puede invertir el movimiento de la transmisión a través de este tipo de control o a través de este tipo de caja de transmisión. Un tema muy importante aquí es que en los vehículos convencionales, pues las transmisiones están debidamente sincronizadas en la transmisión manual. Es decir, si yo hago un salto de un cambio de bajo a alto, puedo ocasionar daño bastante considerable. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los cambios, ¿no? Hacer el proceso de sincronización adecuada para poder permitir que la caja de transmisión trabaje de la mejor manera. No hay aceite lubricante en el mundo que me pueda ayudar si yo hago algún efecto o no sincronizo bien los cambios de transmisión. Lamentablemente, esta es una de las ventajas que tiene. A diferencia de las transmisiones automáticas, que el sistema lo hace y lo controla automáticamente, ¿no? No necesito eh, acomodar los diferentes tipos de sincronización para poder ejercer un cambio adecuado y poder tener una condición adecuada, una variabilidad de la velocidad adecuada entre mis cajas de transmisión. Hay que tener bastante cuidado con eso. Yo he escuchado en el mercado aceites lubricantes que pueden ayudar a prever los cambios no sincronizados, pero eso es una total mentira bajo mi concepto, ¿no? Porque el momento que yo ejerzo un cambio no adecuado, por lo que estoy exportando hacia los membranes, no entre en el lugar donde corresponde, incluso hace que golpeen o topen o rocen, y eso ejerce un esfuerzo sumamente alto que puede romper. Hay que tener bastante cuidado. Eh, la ubicación de las transmisiones, pues aquí vemos diferentes tipos de sets en cuanto a la ubicación de las transmisiones, lo podemos encontrar adelante, es decir, el motor simplemente transmite de una manera directa a los ejes delanteros, ¿no? Eh, Directamente y ofrece el movimiento como tal. También lo podemos tener de manera horizontal, de manera vertical, en cualquiera de estos dos sentidos. Tenemos también en la parte posterior, a través de un cardán o un eje central, también es transmitido. Ustedes ven, aquí está el motor, aquí está el eje transmisor y aquí tenemos el diferencial. También tenemos diferentes tipos de motores en la cual, diferentes tipos de diseño en la cual el motor está en la parte posterior del chasis o del vehículo. En cambio aquí ejerce o transmite directamente a las llantas o las ruedas posteriores, hace la transmisión directa, donde la máquina directa a este tipo de plano. Y también de la misma manera puede ser que la máquina esté en la parte delantera, el embrague puede ser que esté en la parte trasera de la máquina o en la parte delantera. Son diferentes tipos de sets que nosotros podemos encontrar en cuanto a la ubicación de la transmisión. Lo que estamos haciendo es una transmisión de una generación de una potencia mecánica sobre una potencia a través de la transmisión, generar una potencia dinámica a través de la rueda. Realmente y es el efecto o es lo que hace la transmisión como tal. Eh, Vemos aquí un diseño de un compacto de una transmisión de un motor transversal. Ustedes ven, aquí está el motor, aquí está la transmisión y este ejerce eh, diferentes tipos de esfuerzos en ambos sentidos, ¿no? A través de un diferencial. Casi es conocido en los vehículos pequeños, en los autos hasta cilindrajes menores a 2.0 podemos encontrar este tipo de diseño compacto. ¿Qué más? Los diferenciales automotrices, estamos hablando de los sistemas que se encuentran cuando tenemos este tipo de transmisión, ¿no? Son diferentes tipos de engranajes, un conjunto de engranajes dentro de un sistema de transmisión. Eh, Básicamente esto permite que las ruedas motrices gire a distintas velocidades. Se puede tener distintas velocidades en cada rueda. Es un diferencial compuesto de varios elementos, varios engranajes, que su juego hace que pueda yo su juego hace que yo pueda tener diferentes tipos de velocidades en cada uno de los ejes de las ruedas que están entrando en movimiento.
estos diferenciales tienen sus componentes, estamos hablando de la carcasa, donde están, por ejemplo, lo encontramos metidos dentro de una carcasa. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, ahí actúa el aceite embebe o cubre todos los engranajes con esta carcasa, ¿no? Retiene el aceite, la carcasa sería el cárter, donde el aceite está depositado, y cubre también de este tipo de contaminantes que puede ingresar al sistema. Tiene también un piñón de ataque, ¿no? Recibe el giro de la rueda, que es el piñón principal, es el eje de salida de la caja y lo transmite a la corona. La corona, este componente, pues recibe los giros del piñón y lo convierte en dirección útil para la rotación de las ruedas motrices. Si ustedes ven, este engranaje va a comenzar a hacer, va a comenzar a transmitir movimiento para al resto del engranaje. El diferencial o el núcleo, que es lo que vemos aquí, también conocido como satélite, es un grupo de piñones denominados satélites, como les decía, usualmente son cuatro, están colocados, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Son cuatro engranajes colocados ahí, que se accionan con dos ruedas de forma cónica, con diseño cónico, denominados planetarios. Su función es absorber las diferentes velocidades de cada una de las ruedas, alquilar su función. Y por último tenemos los palieres o players, que se los conoce, son semiejes, mediante los cuales se transmite el giro desde el diferencial hacia la rueda. En este caso tenemos uno para cada rueda. Estos planetarios, por ejemplo, son los que realmente sufren la mayor cantidad de trabajo dentro de este sistema, junto con el piñón, que es el que transmite la mayor cantidad de fuerza. Estos planetarios, por lo general, a las altas velocidades que giran, ¿no? No tengo una verdadera o un tipo de aceite lubricante adecuado, pues sus canceres suelen indicarse, suele aparecer un tipo de desgaste por efecto fitting dentro de su sistema. Entonces, y lo que hace es pérdida de material, ¿no? Esta pérdida de material pues comienza a generar el desgaste agresivo para el resto de los componentes del piñón. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de granes o este tipo de diferenciales, por lo general tiene su aceite lubricante, está soportando altas cargas y por lo general suelen trabajar a temperaturas no tan altas, pero alrededor de unos 40 grados aproximadamente es su temperatura de operación, ¿no? Y por esa razón tienden a tener una degradación un poco más, más, más rápida, ¿no? que las cajas de engranaje. Una característica de los diferenciales, pues, estos dividen la potencia del motor transferida a través de la transmisión entre las ruedas de tracción, que ya lo vimos, del lado izquierdo y del lado derecho. Esta es su principal función. Permite también compensar la diferencia de velocidades entre las dos ruedas de tracción durante el giro. Yo puedo tener una rueda levantada y la otra la puedo tener asentada, ¿no? Y automáticamente en un giro una, puedo yo controlar el giro de las ruedas de manera totalmente independiente. De eso se trata. Esa es la función principal de este planetario. El sistema de engranaje también permite que durante el movimiento en línea recta del automóvil las ruedas giren a la misma velocidad. En curvas, por ejemplo, la rueda de tracción en la parte inferior de la curva girará más despacio que las ruedas en la parte exterior. Es decir, me ofrece una comodidad. Incluso este sistema es usado como un sistema de seguridad para evitar el derrape de los vehículos, haciendo que una rueda gire a menor velocidad que la otra, con la facilidad que permite este tipo de engranajes o este tipo de diferenciales. Muy comúnmente usados, por ejemplo, en transmisiones de camiones por su alta eficiencia, ¿no? Para poder distribuir las velocidades y tratar de controlar de una u otra manera el giro de las ruedas durante estos procesos de- cuando estos procesos de movimiento en curva, ¿no? Son bastante confiables. Eh, Algunas especificaciones automotrices, vamos a ver,
la entidad principal que controla estos engranajes, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la SAE, ellos realmente protegen este tipo de engranajes. Incluso ellos establecieron también diferentes tipos, establecieron el cuadro o la especificación de viscosidad para los engranajes automotrices. Ellos siempre están constantemente reuniéndose con diferentes tipos de organismos para tratar de establecer los grados de viscosidad adecuados para este tipo de aplicaciones. El Instituto Americano de Petróleo, el API también tiene sus especificaciones, ahí encontramos los famosos GL1, GL4, GL5, MT, son aplicados a temas de transmisiones, y hay unas propuestas o unos otros tipos de especificaciones de la TG2, para diferenciar en la PG3. Esto ya tiene que entrar específicamente en el campo de los manufacturadores de este tipo de engranajes. Hay una normativa militar también que es comúnmente vista, sobre todo en temas en ciertos tipos de engranajes de alta carga, de alto tamaño, ¿no? Este tipo de especificación hoy en día eh, es muy demandada para ciertas aplicaciones, sobre todo en el ámbito de equipos o maquinarias bélicas. Estados Unidos, que es pionero, y de ahí proviene este tipo de normativas, pues muy exigentes este tipo sobre todo en los diferentes tipos de aceites lubricantes, para este tipo de especificación. Eh, es muy difícil, hay ciertas propiedades o ciertos test que son muy difíciles de alcanzar dependiendo del tipo de campo en el cual se desempeña el instalado. Hay también diferentes tipos de OEM que establecen también sus normativas, de igual manera que lo hacen en el caso de motores de combustión, eh, que ellos establecen lineamientos, establecen estándares en las cuales deben cumplir las certificantes para poder satisfacer las necesidades de cada uno. Hoy en día hay diferentes tipos de sistemas de engranajes, sobre todo para automotrices. Eh, la mayoría de los manufacturadores de vehículos realmente unos construyen las máquinas o los motores de combustión y otros construyen los sistemas de engranajes, ¿no? O las cajas de transmisión. Para que estos dos estén debidamente acoplados, porque la caja tiene que acoplarse muy bien, la caja de transmisión debe acoplarse muy bien al motor, pues tiene que trabajar en conjunto. Es decir, una caja de transmisión, por decirlo, en el CDB no va a ser apta para trabajar en un vehículo, por ejemplo, de marca Renault. Cada uno establece sus propias especificaciones, sus propios diseños para poder tener cajas de transmisiones mucho más eficientes. Hoy día vemos, gracias a la tecnología, vemos motores de muy poco cilindraje, ¿no? Que nos generan un caballaje sumamente alto debido a este tipo de, de cambios, este tipo de tecnología en las cajas de transmisión. Vemos motores de 1.0 que me pueden dar hasta 50, 70 caballos de fuerza, que antes lo hacía un motor 1.3, 1.5. Vemos ahora también motores de 1.5 de cilindraje que me pueden generar hasta 90 caballos de fuerza, ¿no? Fácilmente, y todo debido a la caja de transmisión. Entonces, es un elemento muy, muy importante dentro de un motor, de un vehículo de cualquier tipo, ¿no? Se establece que alrededor del 30 al 35% del valor de un vehículo como tal corresponde a la transmisión. Incluso, dependiendo del tipo, en el caso de transmisiones automáticas, puede llegar a ser un poco más alto. ¿Por qué razón? Porque estos elementos o estas cajas de transmisiones automotrices generan, generan una alta eficiencia en el desempeño de un vehículo, desempeño de un motor convencional. Entonces hay que tener bastante prudencia cuando se escogen los aceites para este tipo de aplicación por el impacto que tiene dentro de los motores, dentro de los vehículos convencionales o este tipo de vehículos de trabajo. Vamos a ver el tema de las simplificaciones de las viscosidades. Como decía, la SAE es el organismo que controla este tipo de especificaciones. Actualmente está la SAE J306. Tuvo una actualización ahora recién, en febrero de 2019. Pues no existían los grados 65 y 70, fueron incorporados
y el SAE 75 tampoco existía. Dentro de los aceites para transmisiones automotrices existen los monógrados y los multígrados, ¿no? También de la misma manera, monógrados para variaciones de temperatura normales, pero los multígrados también para variaciones de temperatura muy bajas. Necesito aplicar un polímero para tratar de alcanzar las propiedades a baja temperatura. Si ustedes ven aquí, el SAE grado 70W, que es el más bajo, ¿no? Debe alcanzar a menos 55 grados, alrededor de 150.000 centipoides, una prueba que se la conoce como Brooklyn, la viscosidad Brooklyn. Esta es una característica principal que tiene este tipo de aceite, que no lo encontramos en ningún otro tipo de aceite vegetal. Si este aceite no se comporta bien a baja temperatura, en este, en este, en este test de Bluefield, pues no cumple la especificación, pues va a tener fallos bastante considerables. En el caso de los monógrados, pues tenemos el famoso SAE 140, SAE 90, que es el comúnmente conocido en el mercado. Este tipo de grado de viscosidad son para transmisiones muy antiguas realmente, ya casi para vehículos actuales no se debería usar ningún tipo de especificación monógrado, sobre todo clasificación 90 y 140. Hoy en día la mayoría de los vehículos, por lo menos en el año 2002 para acá, ya están existiendo combinaciones, eh, especificaciones en grado de viscosidad 80 LV 90, 85 LV 140, el 75 LV 80, 75 LV 90. Bueno, existen hoy día un número de combinaciones que son requeridas por diferentes tipos de OE. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los rangos de viscosidades. Si ustedes ven eh, una actualización de la normativa, pues incorpora lubricantes de baja viscosidad para el segmento automotriz, eso no lo va a incorporar. Ven el rango de viscosidad a 100 grados, 3.8, 5.0, es sumamente bajo. ¿Cuál es la razón? Pues todo gira en torno al ahorro de combustible y reducción de gases por efecto invernadero. La caja de transmisión, aunque ustedes no lo crean, por la alta velocidad, la alta carga y el alto trabajo que tiene que generar, es uno de los componentes que genera también o aporta al tema de- de generación de energía, de pérdida de energía, que genera mucho calor. Entonces hoy en día tengo que diseñar aceites lubricantes que me ofrezcan esa facilidad de poder hacer transferencias de calor y poder retirar calor dentro de la caja de transmisión. Los dos efectos que genera, pues evito la transmisión del calor hacia todo el chasis del vehículo, por el efecto del trabajo de la caja de transmisión, y también evito que el aceite lubricante que está a altas velocidades dentro de una caja de transmisión, a altas cargas, ¿no? Por su movimiento interno que exista, no genera algunos tipos de contaminantes, como por ejemplo la elevación de la acidez del sistema por presencia de oxígeno a la velocidad que es sometido. Incorpora la SAE, como les decía, la nomenclatura 65, 70 y la SAE 75. Todavía no tenemos en el mercado este tipo de especificación. Es más probable que entre ya en los próximos meses o el próximo año. También hubo un cambio en los límites inferiores para el rango de viscosidad, que nos da el 70 LD, 75 LD y el 80 LD. Las formulaciones para este rango de viscosidades, este tipo está J306, nosotros las podemos encontrar las formulaciones con base mineral y base sintética, ¿no? La diferencia, pues bueno, hay una prueba que se llama la FZG, que es simplemente una prueba, ya la vamos a ver, es una prueba bastante interesante, pero en el caso de aceites minerales, pues se comporta muy bien en esta prueba con aceites sintéticos cuando usamos aceites en este tipo de minerales. Eso no quiere decir que los aceites minerales sean malos, no. Depende del tipo de trabajo, depende del tipo de carga. Por ejemplo, yo sí usaría un aceite sintético si estamos hablando de una transmisión de un truck, de un camión, por ejemplo, de carga sumamente elevada. Eh, por temas de trabajo como tal, porque requeriría un aceite sintético para ese tipo de transmisión. En minerales
acortan su vida útil en este tipo de transmisiones, se reducen, hay una reducción bastante significativa y este es un poco costoso, pues esas transmisiones son sumamente grandes, no ocupan 1 litro, 2 litros, sino ocupan galones, y pues pueden llegar hasta ocupar 5, 6 galones de aceite sintético de este tipo de transmisión. Depende del tamaño, depende del servicio que se entrega. Ahí les dejo esa tabla SAE para que la puedan revisar en algún momento. Está actualmente en dinero. Para el caso de las transmisiones en el segmento industrial, en el caso del segmento industrial, hay una clasificación según la DIN. La ACMA también tiene una clasificación, pero es basada en la misma DIN. eh, y ellos son los que realmente establecen cuál es el rango de viscosidad. Su nomenclatura es basada en ISO, pero un producto de engranaje, tipo engranaje, ISO 68, ISO 100, ISO 150. Asimismo, en el ámbito industrial, pues hay diferentes tipos de manufacturadores de diferentes tipos de cajas de engranaje, eh, de diferentes tipos de tipo de engranes, puede ser rectos, longitudinales, sin etcétera. Si es para desplazamiento, pues también de diferentes tipos de engranes, diferentes tipos de motores que construyen este tipo de engranajes. Vamos a ver algunos ejemplos para ello. Pero lo importante aquí en rango de viscosidades, pues bueno, tenemos los rangos, si hablamos de un uso de G150, pues ahí tengo el rango tiene que estar entre 135 y 165 centistock a 40 grados centígrados en el rango de trabajo. Una variación del rango de viscosidad, es decir, si yo por uso del aceite caigo a un rango de viscosidad 100, pues yo ya tengo que cambiar mi aceite de lubricante, la película de lubricación ya deja de ser lo suficiente para poder combatir el esfuerzo o el trabajo de los dientes dentro del punto de lubricación. Entonces tengo que tener mucho cuidado en caso de necesidad. Si en caso yo no tengo ningún tipo de información que me ayude a saber qué tipo de viscosidad, porque eso ocurre dentro del campo industrial, a veces se pierde la información del engranaje, el reductor, etcétera. Entonces yo tengo algunas metodologías para poder definir o para yo poder escoger cuál es la mejor viscosidad para ese sistema en cuanto a trabajar. Hay dos métodos, el uno es el método gráfico y el otro es el método de cálculo que ya está establecido bajo un programa. En el caso del método gráfico, yo necesito tener información de la potencia, la velocidad de salida o las revoluciones en las cuales está moviéndose ese engrane, la relación total de reducción, o sea, a cuánto estoy tratando sin un reductor, a cuánto estoy tratando de reducir la velocidad, los tipos de accionamientos, y esto es si me está moviendo mi engrane un motor de combustión, un motor eléctrico, o una turbina en especial, o el tipo de engranaje, ¿no? Ustedes cuando tienen toda esta información, acuden a unas tablas, ¿no?, que existen en la cual relacionan todo este tipo de información y ustedes obtienen la viscosidad adecuada. Yo puedo facilitarles todo el proceso para escoger la viscosidad. Me pasan por interno el requerimiento y yo se los puedo transmitir sin ningún problema. Es importante eh, ver el proceso porque ahí uno entiende un poco el impacto que tiene la potencia frente o el impacto que tiene el tipo de engranaje frente a la viscosidad del engrane, ¿no? Dependiendo de las revoluciones, pues yo necesito escoger el aceite adecuado que se comporte de mejor forma. La razón es que yo necesito evitar que el aceite se bata dentro del sistema. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de engranes que circula o gira a altas velocidades, pues puede ocasionar que el aceite lubricante se oxigene y tener un tipo de espuma dentro del sistema. Entonces, pues es importante escoger la viscosidad. Hay procesos, como he dicho, hay tablas eh, que ya pueden ser tabuladas o me ofrece una tabulación mucho más rápida. Simplemente ingreso la información, herramientas que se encuentran en la página web.
Ustedes pueden incluso revisarlas, pero hay ciertas condicionantes, ¿no? Cierta información que requiere para poder establecer cuál es la viscosidad adecuada. Por ejemplo, en esta me pide el tipo de lubricante, tipo de lubricación, perdón, si es por salpicadura o si es por bombeo, el tipo de reductor, o sea, cuál es la capacidad de reducción, si es 10 a 1 o si es mayor a 10 a 1. La potencia nominal del engrane o del sistema que está girando y la velocidad, ¿no? Ustedes introducen esa información y automáticamente les da la viscosidad adecuada para ese tipo de engranes mayor. No es tan complejo como el tema del método gráfico. Sin embargo, los dos métodos te ayudan mucho para poder establecer cuál es el grano de viscosidad. Santiago, vamos a parar y retornamos a las 7:05, ¿te parece? Listo, hagamos en este momento la pausa respectiva y volvemos 7:05 de la noche. Gracias. Listo, Jorge.
bueno, retornamos. Listo, Jorge, retomemos la sesión. Bueno, nos quedamos en el tema de la viscosidad. Pues bueno, les decía que hay unas herramientas bastante buenas en internet, en una dirección para el cálculo de la viscosidad adecuada de un reductor cuando yo no conozco la información. Es bastante importante, como les decía, si yo no tengo la información, estar escogiendo el aceite lubricante para mi sistema de reducción o para mi reductor o mi caja de transmisión, pues hay que tener bastante cuidado si no selecciono bien el aceite lubricante. Esta herramienta nos facilita mucho en algunos casos eh, cuando hay clientes que hacen cambio de aceite lubricante por algún tipo de daño en el reductor y entonces que expresan que el daño fue por un tema de aceite lubricante, buscan enseguida cambiar la viscosidad del aceite lubricante, pues hay que tener mucho cuidado porque puede estar ayudando acelerando la degradación. Vamos a ver las especificaciones API para el segmento automotriz. API tiene 5 clasificaciones, la una es la GL1, ¿no? Que es Gear Lubrication 1, es aplicación para transmisiones manuales operadas bajo condiciones suaves. Entonces ya no se ve mucho GL1 en nuestro medio. Su formulación, bueno, un aceite mineral, no son permitidos. Aquí no necesito yo colocar ningún tipo de mejorador de fricción o aditivo, etc. Yo tuve un caso de un engranaje bastante especial que llegó del Asia. Pedí este tipo de especificación GL1 que ya casi no se encuentra, no se encontraba aquí en el país. Este tipo de especificación prácticamente es un aceite mineral exclusivo, pero tratar de encontrar el grado adecuado para poder ubicar este tipo de engranaje que era sumamente alto el grado de viscosidad, pues era bastante complejo encontrar una formulación adecuada. Pero tengo entendido que hay ciertos engranajes o ciertos reductores que posiblemente todavía acepten este tipo de aceite lubricante, ¿no? Muy común y conocido en el medio el uso del GL1, pero hay casos muy específicos, a lo mejor por ahí aparezca un productor que lo quiera. El GL2, esto va direccionado a todos los mandos de tornillos de aceites industriales. Estos sí ya contienen aditivos antidesgaste o agentes de P muy suaves, ¿no? Anteriormente existía un tema complejo con el tema de las formulaciones, debido a que ciertos paquetes aditivos generaban cierto tipo de ataque eh, a los diferentes tipos de engranes. Sobre todo se depositaba el ataque en la superficie del diente como tal. Eran altamente oxidativos para este tipo de aplicación. Hoy en día las formulaciones, por no decir el 100%, su componente químico ya evita ese tipo de ataques por oxidación. No corroe ni ataca las partes piezas por este tipo de engranajes, este tipo de reducciones. Eh, hay que tener mucho cuidado, solo hay que leer las especificaciones. Hay la norma ACPM 30, que es el Copper Corrosion o corrosión en lámina de cobre, que establece los niveles, ¿no? Basado en una tabla que está codificada, me establece los niveles que puede, hasta qué grado o hasta qué número puede corroer mi formulación a los diferentes tipos de componentes. Es muy importante, en algunos casos, cuando se quiera tener una información mucho más precisa, ¿no? De qué tanto mi formulación puede atacar a los componentes dentro de un reductor o caja de engranaje, pues necesito correr este tipo de test. Blackback tiene el equipo para correr este STM de ese sistema. En caso del GL3, va ya directamente relacionado con transmisiones manuales y bienes cónicos industriales operados bajo condiciones de carga modulada. Estos también contienen aditivos muy suaves, no son adecuados para operaciones negras.
hipoidales. Necesito tener formulaciones con un remanente químico en su paquete aditivo que no reproduzca ningún tipo de activación a los componentes que están buscando. Por lo general hay ciertas cajas de rodamientos o ciertas cajas de engranajes, perdón, que vienen de diferentes tipos de aleaciones, ¿no? Cobre, algún tipo de aleación sumamente noble, en algunos casos estos agentes de los aditivos pueden atacar este tipo de componentes. Así puedo tener aquí, en este caso para GL3, o un paquete de aditivos especial para este tipo de formulación. Para cada tipo de aplicación, L1, L2, L3, lo que hemos visto actualmente, pues yo tengo un paquete específico de aditivos para cada tipo de especificación. Todos son con extrema presión basados en fósforo. La clasificación L4 me retorna a la anterior lámina. Todas estas especificaciones hoy están obsoletas, no son ya objeto de aprobación o de clasificación o de certificación por parte de la API. La GL4 está vigente, esto sí está, obviamente se le podría certificar, son para transmisiones manuales, para cajas de transferencia, ejes cónicos, helicoidales, tipo de eje, tipo de dientes, engranajes operados bajo condiciones moderadas a severas, o eh, velocidades y cargas moderadas y severas. Yo puedo aplicar un GL4. Usualmente el paquete aditivo para GL4 es distinto al GL5 en un 50%. El aditivo es doble cuando formulo GL5 y cuando estoy formulando paquete aditivo GL4. El paquete aditivo GL4 es un paquete, es el mismo tipo de paquete usado en GL5, lo que hago simplemente es bajo la concentración del paquete aditivo en la formulación final. Por eso habla del 50%. En el caso de GL5, que también es bastante conocido y que está en vigencia para engranajes nitroidales y otros operados en varias combinaciones de alta velocidad y carga y baja velocidad y alto torque, ¿no? Actualmente usados en la mayoría de las transmisiones de vehículos convencionales. Es recomendado para servicio de campo la mayoría de los fabricantes de carros y camiones. Su composición de tratamiento a nivel de formulación es normal. Si ustedes este tipo de formulación GL5 corren las pruebas de estimación como Copper Corrosion, pues vamos a encontrar aquí niveles sumamente bajos de corrosión. No llegará a 1A, 1B máximo en este tipo de formulación. Esa es su composición química, su paquete aditivo permite poder alcanzar este tipo de especificación. Como decía, GL5 es la mayoría de las transmisiones actuales usan GL5. En algunos casos hay ciertos vehículos que solo usan GL4. El alto contenido de paquete aditivo también puede atacar ciertos componentes dentro de las transmisiones que tienen GL4 o que requieren GL4. Por eso hay que tener cuidado, hay que referirse al manual del motor, al manual del equipo como tal y ver qué especificación tiene GL4 o GL5. Pero su diferenciación, más allá de la eficiencia que le puede otorgar este tipo de aceite lubricante dentro de la transmisión, es el hecho de que su paquete aditivo puede ser un poco más agresivo, puede atacar de manera severa ciertas partes, componentes. Si yo lo aplico un L4, un L5 y hago el cambio, hay que tener mucho cuidado, sigan lo que establece el manual, de especificación del manual que tiene el motor. La clasificación GL6 es una clasificación muy especial, no muy vista aquí en nuestro país. No es común verlo aquí en el país. GL6, para engranajes tutoriales de gran excentricidad, es decir, tamaños muy grandes, operados a condiciones severas. Eh, Está obsoleta, pero sí existen ciertas aplicaciones de las en otros países. Esto es debido a que hay el equipo para la operación de eso, pues el requerimiento de algunos fabricantes para GL6 es sumamente estricto, ¿no?
Es más, hay ciertos clientes que piden desarrollar GLC exclusivamente para este tipo de aplicación. En el campo industrial uno ve mucho aplicaciones GLC. Para el campo automotriz, pues difícilmente podemos nosotros formular GL6 en nuestro país porque hay una normativa, la normativa INE, que solamente me permite comercializar GL4, GL5, nada más. El resto de especificación está totalmente solo. MT1 es un tipo de especificación para vehículos de servicio pesado, transmisiones manuales de servicio pesado. Es una especificación muy compleja, ¿no? Específica, contiene aditivos para reforzar la estabilidad térmica, pues, soportan altas temperaturas y tienen un efecto de protección al desgaste interior del suelo. No lo encontramos en formulaciones GL1, GL4 o GL5, esa es la característica. Vamos a ver una especificación que tiene el MT1, o el tipo de ensayos para poder clasificar el MT1. Estos son los ensayos para GL5 actualmente vigentes. Si yo quiero certificar un aceite GL5, pues tengo que correr por este tipo de ensayos para poder tener la aprobación. Uno es el ACTML33, que es una prueba prácticamente un ensayo de bancos, un tipo diferencial, que, que trabaja contaminado con agua, ¿no? Y bajo condiciones controladas. Creo que yo busco ahí es tener el efecto rumbre dentro del sistema. Entonces, cuando yo corro esta prueba, pues veo la capacidad que tiene un certificado de poder controlar el pequeño rumbre de los procesos de indicación para empezar. La HTML37, que son ensayos manométricos con diferenciales de dimensiones reales. Es decir, yo aquí encuentro desgaste muy similar a la prueba FZG, que ya la vamos a ver. Yo veo la capacidad que tiene mi aditivo extrema presión y cómo controla este aditivo el tema del desgaste, punto de contacto de mayor esfuerzo. El HTML42, que es también un ensayo similar al L37, ¿no? En cambio aquí ensaya todos los efectos que tienen que ver en el momento que existe el contacto, la presencia de rayaduras, cuando existe alta velocidad o alta carga de choque. ¿Qué tanto mi aceite lubricante ayuda a resolver el tema de los rayados, cuando existe contacto, sobre todo en los ejes helicoidales, ¿no? El rayado al cual es sometido en grano. Entonces, esa es la prueba que determina el tipo de ensayo, la L60, que es una prueba de banco, específicamente, ¿no? Exclusivo para engranajes rectos operados a alta temperatura, aproximadamente 116 grados. ¿Qué es lo que yo busco ahí? Ensayo la estabilidad térmica. Estos son test de bancos que se pueden enviar para poder, recibido por GL5 para poder ser certificados. Esquema de esfumación, que es un efecto debido a la operación como tal o a alguna contaminación externa de aceite lubricante. Esto sí es una prueba de laboratorio, creo que el ABRA también tiene el 92, puede correr en espuma, ¿no? Evalúa la tendencia de estabilidad de la espuma. Esto es importantísimo, esta estabilidad. Como mi proceso es un proceso cerrado, es un proceso, hablando de una caja de cráneo, es un proceso cerrado, se genera mucha turbulencia, el aceite lubricante por estar a altas velocidades, el engrane como tal, pues evito que se formen, evito que se formen espumaciones. ¿No? Yo necesito controlar el nivel de espuma dentro de mi clave. Entonces es importante correr esta prueba para ver la capacidad que tiene el aceite lubricante de poder resistir algún tipo de poder liberar rápidamente si existe alguna incidencia de ingreso de aire junto con el aceite lubricante y forman estas burbujas que son altamente nocivas, mucho más en este sistema de contacto entre los engranes, el contacto de alto esfuerzo, de alto impacto. Si yo tengo una burbuja esa en un punto de contacto en el engrane, pues relativamente yo podría romperse, podría quebrajarse. Acordemos que las presiones en esos puntos son sumamente
En el caso del ACTMD 130, que es otro test que tiene que ver con la corrosión a la mina de cobre, algo que conversamos, este es un test de alta temperatura. Yo lo que hago es simplemente someto un aceite lubricante, con la lámina de cobre y veo cuál es la afectación a una temperatura adecuada, la afectación del aceite en este tipo de lámina de cobre. Aprobado, muy exigente, muy conocido. Vamos a ver ensayos para MT1, que es una especificación muy compleja, la MT1, esta designación de notas lubricantes para condiciones manuales no sincronizadas o para el servicio pesado, exclusivamente para servicio pesado. API MT1, que es especificación no direcciona requerimientos de desempeño de condiciones sincronizadas y en aplicaciones de vehículos de servicio pesado. O sea, no aplicamos ciertas especificaciones que pide en TL5. Estos lubricantes no deben ser mezclados con aceite motor en la misma unidad de transmisión. No pueden ser mezclados. Tipo de aceite de transmisión puede ser mezclado con aceite motor. Hubo un caso para un tipo de vehículo de Suzuki Force, si no me equivoco, que usaba el mismo aceite lubricante de motor en las transmisiones, en la caja de transmisión. Eso es una aplicación una, una un tipo de aplicación muy específica para este tipo de motor. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la mayoría de los vehículos no exigen aceite de motor en su transmisión, exigen aceite exclusivamente para transmisiones para poder utilizar este servicio. Los fabricantes sugieren seguir las recomendaciones de calidad que establece cada una de las normativas. Por eso se establece este tipo de normativas. Hoy en día encontramos diferentes tipos de marcas en cuanto al ámbito campo de fabricación de engranajes, unas más complejas o más conocidas que otras, otras que en sus especificaciones o su ficha técnica no reportan propiedades o no reportan diferentes tipos de test que deberían ser adecuados para poder ir de mejor manera en su utilizado. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en la selección de este tipo de aceites. ¿Cuáles son los requerimientos de MT? Pues bueno, el ensayo, el D5579, que es un ensayo de MAC, o en MAC. Esto lo hacen transmisiones manuales a escalas reales, test de banco a 121 grados, y se compara con aceite, con diferentes tipos de aceite. ¿Cuál es el aceite que mejor se comporta en este tipo de test? Lo que hago es yo establecer cuál es la durabilidad cíclica de la transmisión como tal. O sea, cuánto me va a durar mi transmisión si yo uso el aceite de tal marca o el aceite de tal composición. Un test muy exigente. Muy exigente. El ACTMD 5662 es un equipo, es un sistema que usted puede ver la transmisión, cómo está efectuando el efecto de publicación. Sobre todo este test va directamente relacionado al tema de los sellos, ¿no? Ciertas formulaciones, en ciertas transmisiones juega un rol importante su composición química al tema de la fase de pedido. Hasta hoy día, bueno, no he visto yo en ningún caso, ni he estado al tanto de un caso que haya habido un aceite de engranaje que haya atacado un incendio. Es muy, muy difícil. Sobre todo, lo que sí hay que tener cuidado en los aceites sintéticos, ¿no? Aceites sintéticos por su naturaleza pueden atacar ciertos sellos. Pero este test, el ACTMD 5662, me permite ver esa compatibilidad que hay en el aceite lubricante con los sellos. Un test que se lo mide a 150 grados centígrados por 240 horas consecutivamente. El L60, que es una prueba de baje, de banco, perdón, de uno en dos engranajes rectos operando a temperatura de 50 horas. Yo lo que veo es la tendencia de formación de depósitos, el incremento de viscosidad, la presentación de insoluble, el ACTMD 130 ya lo vimos, también lo exige el IMC, el ACTM 52, que es el desgaste. Esa es la prueba FZG, vamos a ver un video sobre eso. Esa prueba me permite ver el desgaste que relaciona la limitación o el efecto limitante. Y por último, el tema de, cuando vamos a ver el video, Martín, esperamos que lo podamos ver, sin inconveniente.
Este es un video de Kluber. Kluber es una compañía que vende grasa en aceite vegetal, que es conocida en Europa. Y ellos, gracias a ellos, tenemos este video para poder conocer un poco esta prueba FZG, que es una prueba muy difícil. La prueba fue desarrollada en Alemania, realmente en un centro de investigación de engranajes, que desarrollaron esta prueba. Hoy en día está ya normada por el ACTM 52, ¿no? Básicamente FZG en alemán significa Centro de Investigación de Ruedas Dentadas y Construcción de Transmisiones. Se la conoce, como les decía, como ACPMD 52. ¿Qué es lo que hace este tipo de test? Es un test de banco. Lo que hace es simplemente sirve para determinar la eficiencia del aceite lubricante o grasas, porque las grasas también pueden ser entalladas, ¿no? Por la presencia de altas cargas, ¿no? Variación del coeficiente de fricción y la formación de micropicaduras o picaduras. Yo persigo ver cuál es el efecto cuando es sometido a esta carga del coeficiente de fricción. La variación del la coeficiente de fricción está directamente relacionada con la película de ventilación. La formación de desgaste, de micropicaduras dentro del sistema. ¿Qué tan eficiente es la micropicante? Cuenta con dos cajas de engranaje, ¿no? Cuenta con dos cajas de engranaje, perdón, no se encuentra montado a un par de engranajes fijos de la máquina, en este giro, y la otra es el ensayo. Ambos ensayos al mismo par, es decir, la transmisión de las dos ruedas es exactamente la misma. El árbol más lento posee un elemento intermedio que lo que hace es aplica un efecto de torque para yo poder manejar los diferentes tipos de carga. El eje más rápido, es un acoplamiento que está embridado, es decir, hay diferentes tipos de bridas que sostienen este tipo de acople que permite que ambos externos roten, borradamiento rote, uno respecto al otro. A través de este acoplamiento se aplica también el torque, ensayo mediante una palanca o un contrapeso. En este caso, ya lo vamos a ver, se ajusta el contrapeso, se ajusta el torque, ¿no? mediante una palanca que lo que hace es se ejecuta a través de un pasador, que lo vamos a ver el bloque, impidiendo un movimiento relativo entre las dos bridas, permitiendo así el torque aplicado. Esto establece una presión, ¿no? Vamos a ver en el diente, que puede alcanzar alrededor de 2 gigapascales. Y alcanza en algunos casos hasta 360 nm de velocidad de rotación, alrededor de unos 250, perdón, 2250. Hay un control del nivel de vibración dentro del sistema para evitar algún tipo de efecto en la vibración completada. La prueba se realiza en engranajes rectos a elevadas temperaturas casi 90 grados y se aplican 12 etapas consecutivas. Ya lo vamos a ver. Este es el engrane de prueba. El engrane de prueba hace que cuando lo colocamos, es que va a ser testeado. Sobre este que va a descansar todo el esfuerzo, ¿no? Lo que hago yo es fotografío antes y después el diente para ver cuál es el efecto. Un engranaje cerrado, cargo el aceite lubricante. El aceite lubricante no abarca todo el engranaje, trabaja el 50% de la caja, ¿no? Se sella la caja y se empieza a generar el movimiento a través del motor. Este es el eje en el cual se genera el esfuerzo, se transmite la frecuencia por una palanca. En este caso, Kluber está ensayando su aceite y un aceite de una marca. Realmente es un solo sistema. Aquí por efectos comerciales ellos están haciendo la comparación. Este es el pasador externo que hace que no exista el movimiento. No tenemos que hacer eso. Como les decía, hay dos etapas consecutivas que tienen que ser debidamente monitoreadas. Vemos el engranaje, los engranes como están actuando, el aceite lubricante. Ven que el esfuerzo se torna un poco nuevo,
ven el esfuerzo en estos puntos de los dientes, realmente, ahí es donde se genera la mayor cantidad de esfuerzo en un sistema de engranes. Vamos a empezar a ver, ahí empiezan ellos ya a testear, ¿no?, el desgaste que hay en el diente en una primera etapa. Bueno, aquí están comparando con otra marca, ¿no?, que es una solo unidad, no te diré. Esto es debidamente registrado. Estos son los torques que dan el par para que pueda entrar el engrane en el funcionamiento. Yo puedo, incluso por este torque, hacer un cambio de carga. Aquí, ¿no?, genera el cambio de carga. Y eso hace que yo aumente o reduzca la velocidad dentro del ensayo. Ensayo a 90 grados de temperatura. Bueno, retomo el pasador para que pueda ir el par, o sea, puedo seguir los movimientos. Uno de los engranajes está moviendo en un solo sentido y el otro en el sentido contrario. Esta es la marca con la cual estoy comparando. Vamos a ver ahora los resultados. ¿Les ven? Aquí existe ya la presencia de indicación en el sistema en cada uno de los dientes, donde está el mayor cantidad de esfuerzo. Como les decía, son diferentes tipos de etapas. Esta es la etapa 1, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Cómo quedaron en la etapa 1? Si ustedes ven ahí, los dos están prácticamente iguales. La etapa 2 sigue igual. La etapa 3 ya se ve un efecto en la etapa 3, la etapa 4. Y así nosotros vamos, cuando se realiza el test, se va confirmando qué es lo que sucede. Ustedes ven en la etapa 6, ¿no?, el aceite lubricante que está ensayando eh, no ofrece la protección, ya empieza a haber un tipo de rayado, ya desgaste prácticamente, ¿no? En la etapa 6, sin embargo, con el aceite que se está comparando no existe mayor desgaste. Y en la etapa 7, ya empieza a haber un ataque más considerado un poco más alto. Es decir, ya este aceite en la etapa 6 ya no pasó la prueba. En la etapa 6 no llegó ni a la mitad del test, ya la prueba no la pasó. Veamos en las siguientes etapas. Etapa 8 se sigue manteniendo, en etapa 9 se sigue manteniendo, el aceite que está a prueba, etapa 10 y así sucesivamente. Realmente lo mínimo que establece la norma para este tipo de test es que el aceite lubricante puede llegar a la etapa 2, mínimo 2. Es decir, si un aceite lubricante en esta prueba de test de TG a 90 grados centígrados solo llega hasta la etapa 6, pues ya simplemente no sirve la certificación MT1 ni la certificación L5, que son sumamente exigentes para este tipo de aplicación. En el caso de los aceites sintéticos, en un momento les hablé del tema sintético y su aplicación. Bueno, si yo le aplico después de este tipo de prueba de test de banco, el ETZG, pues usted llegará a la etapa aproximada de 14. Tuve 2 etapas más. Es decir, el mínimo requerimiento para estamos hablando de lo que establece, o la experiencia que da cuando se corre este tipo de ensayos. Vamos a hablar ahora de la especificación militar. Es una especificación exclusivamente americana, producida el 22 de agosto del año 25, bastante antigua la norma. Sin embargo, está en vigencia, sumamente exigente, casi pide todas las pruebas del API GL5, ¿no?, y también ciertas pruebas del API especificación en OPI. Estamos hablando que estas son test más exigentes. Hay un requisito adicional para determinación, es decir, debo de tener, demostrar que hay protección de mi aditivo de extrema presión y también de mi aditivo antiguo. Hay que realizar más de 3 pruebas de campo distintas para poder tener una aprobación militar, ¿no?, que lo exige la normativa.
aprobación de la formulación candidata o sea, requiere la presentación de piezas de examen por un panel de la SAE. Es decir, yo una vez que ejerzo un ensayo como tal, tengo que llevar los rodamientos, perdón, los engranes, ¿no? Y frente a un examen del azar o de la SAE, perdón, fotografiar este tipo de engranaje, ¿no? Enviar toda la información para que ellos establezcan y vean el aceite lubricante que es un poco bastante exigente. Esta norma es bastante compleja, sin embargo, eh, los propios manufacturadores de aditivos ya tienen ensayados este tipo de aplicación. Es muy fácil solicitar a un proveedor de aditivos a que necesite efectivamente una formulación para que cumpla este tipo de especificaciones. El proveedor de aditivos dice, ok, yo tengo este paquete de aditivos, ya está aprobado, está testeado, tiene la aprobación de la SAE, se puede empezar. Entonces, se hace la homologación de la formulación como tal y automáticamente se aproba. Otras especificaciones militar, o otros ensayos que pide, por ejemplo, vimos inicialmente los ensayos del L33, el L37, que son exactamente lo mismo que las L4 y L5, algunas pruebas de campo de servicio liviano y pesado, prácticamente exigen muchas pruebas de campo. Por ejemplo, 5 camiones, tengo una prueba, 5 camiones de servicio liviano equipados con engranajes pedales, están sometidos a este tipo de test. Dentro de este test también se establece si el servicio o donde está aplicado el sistema o el engrane o el sistema de engranaje, si es para servicio mixto, ciudad o suburbano, o sea, está fuera de la ciudad, autopista, tiene que tener por lo menos un recorrido de 50.000 millas, ¿no? Exigidas para poder cumplir este tipo de requerimientos. El análisis de aceite debe hacerse cada 10.000 millas antes del drenaje. Es decir, todas estas características o estas configuraciones deben ser tomadas para poder correr el tipo de especificación militar. Bastante exigente. Tenemos algunos ensayos, la comparación de ellos, por ejemplo, el L5 pide el L33, la PG2, que también es una especificación puntual, pide el caso de la ensayo de Rumble, MT1 no lo pide, la militar sí lo pide. Tenemos que cuadro para que tengan una idea. En el caso, por ejemplo, de Copper Corrosion, P130, corrosión en la mina de cobre, pues todos los ensayos exigen, todas las especificaciones exigen ese ensayo, que estoy pidiendo el descubre. Por esa razón que las formulaciones siempre giran en torno a cumplir, porque es factor común estos dos ensayos que se han exigido en este tipo de más especificaciones de OEM, en el caso de MAC y PROC, en el caso de MAC en el segmento PROC, estas son sus especificaciones, GOG, GOH, se pueden encontrar todo este tipo de especificaciones en los manuales de MAC, pero sí, Eaton también es un tipo de manufacturador de cajas de engranajes, ¿no? Y también tiene su propia especificación. Mercedes-Benz también tiene su especificación, muy específico, sobre todo Mercedes-Benz en el campo de los aceites sintéticos para sus transmisiones, es sumamente exigente. Su aceite lubricante es sumamente caro y cumple este tipo de especificaciones que son altamente exigentes. ZF también es otro proveedor de sistemas de engranaje o de transmisiones de engranaje, sobre todo transmisiones automáticas, transmisiones manuales. Es un especialista en transmisiones para el ámbito en campo automotriz. Creo que le provee el mercado de ellos es casi el 50 al 60% del mercado de las cajas de transmisión usadas en vehículos en este país, o muy conocido también. Ciertos fabricantes japoneses también que siguen ciertas normativas bajo ASO y por lo general dentro de las exigencias el cambio de aceite debe ser aproximadamente de 750 millas, ¿no? 2.500.000 millas, 650.000 millas, debería ser el cambio de aceite lubricante según los OEM. El aceite realmente en una caja de transmisión pues debería durar bastante tiempo. En nuestro campo
En nuestro país, por ejemplo, alrededor de 50.000 kilómetros, 70.000 kilómetros, usted puede hacer un cambio en la transmisión de un. En caso de las transmisiones manuales, por ejemplo, también está en el plano entre las 50.000 y 70.000. Hay ciertas transmisiones manuales que estoy viendo ahora que tienen un cambio de 100.000 kilómetros, como el tema de la conservación de energía y la baja emisiones, ese tipo de controles que hay, pues exigen que las utilizantes duren más tiempo en sus horas de operación. Por eso existe este tipo de exigencias dentro de los OEM. Algunas propiedades requeridas de los aceites lubricantes y engranajes, pues bueno, deben soportar altas cargas, para eso es el aditivo extrema presión, protección contra rayaduras y fatigas, ahí entra el aditivo anti-wear, anti-desgaste, compatibilidad con diferentes tipos de sellos, el tipo de base lubricante que ya lo conversamos. Estoy hablando con aceites, si estoy hablando de aceites sintéticos, hay que tener mucho cuidado. Si estoy hablando de aceites minerales, pues bueno, la mayoría de los constructores de sellos se manejan muy bien con el tema de aceites minerales. Ser muy buenos para resistir la oxidación, ser muy buenos para la estabilidad térmica, a diferentes temperaturas y durante esa estabilidad térmica sea muy bueno en el campo de la limpieza, o sea, maneje muy bien los contaminantes, sobre todo generados, buena dermochilidad, ¿no? La capacidad del aceite poder separar del agua, que es otra característica, no la he nombrado anteriormente, pero es muy importante en el caso de engranajes usados o reductores usados en etapa industrial. El aceite tiene que tener una buena capacidad de tener esta propiedad de multiplicidad. Con su separación del agua debe ser extremadamente rápida. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, si yo no tengo un engranaje, un reductor, pues el aceite lubricante no se deja funcionar. Se separa el agua del aceite y a través de un tapón o un drenaje, pues yo recibo más. Viscosidad satisfactoria a altas temperaturas de operación, o sea, su viscosidad sea estable. Juega un rol muy importante aquí el índice de viscosidad de estos tipos de aceites. Entonces, que también usted lo puede ver en la aplicación. Las propiedades de fricción en diferenciales de deslizamiento limitado, en este caso cuando hablamos ya de fricción y tratar de bajar la fricción, cuando hablamos de este tipo de deslizamiento a altas velocidades, pues en muchos casos he visto que colocan ciertos aditivos externos, ¿no? Que a veces se los venden y dicen, no sabes qué, mira, tú tienes demasiado ruido en tu engranaje, en tu reductor, pon este aceite que te baja la fricción, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. El ruido en una caja de transmisión, aparte, muy aparte de que esté relacionado con temas de vibración, está más bien relacionado con algún desgaste o con algún desbalanceo o alguna desalineación. No está alineado los ejes y por eso ejerce ese tipo de efecto de vibración o efecto de ruido. Básicamente porque no está trabajando de una manera alineada. Yo, en el caso de un cliente que eh, se, le, pro- se le propuso un tipo de aceite lubricante, pero lamentablemente no funcionó. Hicimos todo el estudio, pedimos la potencia, lo que no habíamos tomado en consideración es que el sistema de engranes no estaba alineado. Cuando ya cargaron el aceite, se puso a funcionar en engranes, exactamente la caja, su condición de trabajo fue exactamente la misma con el aceite. Cuando hicimos la inspección, salió la caja, y sacó el aceite, nos dimos cuenta que había una estaban totalmente desalineados los componentes. Entonces no hay aceite que resuelva ese problema, realmente ya es un tema mecánico. Tiene que alinearse, tiene que recuperarse de una u otra manera por aleaciones metálicas, el desprendimiento o el cambio total del eje principal. No hay aceite que pueda resolver eso, ni mucho menos aditivo externo que pueda resolver eso. Y eso genera altas temperaturas de control de corrosión también exige mi formulación y la eliminación de espuma que ya hemos venido conversando. Estos son los tipos de formulaciones que nosotros podemos encontrar, diferentes tipos de engranajes, para aceites para engranajes.
bases lubricantes hidrotratados, grupo 1, grupo 2, sobre todo grupo 2, grupo 3, del 50 al 95% de depresor de fluidez, en algunos casos se ponen depresores de fluidez para cumplir una especificación, del 0 al 2%, modificadores de viscosidad para mantener la estabilidad del 0 al 35%, y paquetes aditivos que van entre el 5 y el 12% de resistencia. Sobre todo en el segmento industrial. Entonces, quiero colocar un poco más. En el campo automotriz, por lo general, están entre el 5%, 2.5% de paquete aditivo para este tipo de formulación. Alguna recomendación que se las he colocado ahí, dependiendo del tipo de engranaje, si es un engranaje recto, yo necesito un grado de viscosidad L1, L2, no están en vigencia, pero podríamos nosotros tener una idea del tipo de formulación que ve el aceite recomendado. En este caso, es un mineral puro, un aceite de turbina, un aceite hidráulico también puede tranquilamente funcionar dentro del sistema de engranaje. El aceite hidráulico no contiene aditivos de extrema presión, no atacan la superficie. Yo he tenido casos en los cuales he tenido que sustituir ciertos aceites de engranaje por aceites hidráulicos, por el efecto este de que su composición química puede atacar algunos componentes y se comportan de la misma manera. Si hablamos de algún elemento, por ejemplo, de corona CIPIN, pues obligadamente tiene que usar un API que tiene que ser engranajes industriales con alta aditivación de sistema presión. Si hablamos de un hipoide automotriz, estamos hablando de diferencial o un mando, ¿no? Un mando delantero, el mando posterior. Podemos usar un API GL3 o GL4 según los requerimientos que pida el operador, el manufacturador del equipo de la unidad. Estos engranajes también en el campo automotriz pues, también ofrecen un alto grado de aditivos, paquete aditivo. Bueno, este es también un tipo de formulación para SAE 90 o un SAE 80 LD. Ustedes ven la diferenciación aquí, solo este mejorador de índice de viscosidad en esta formulación para poder engrandar. Los dos tienen el mismo rango de viscosidad. Si yo voy a la tabla J306, ven el mismo rango de viscosidad, pero su comportamiento es totalmente distinto. La razón de esta lámina es para que ustedes se den cuenta que podemos nosotros confundir, hablamos del mismo tipo de viscosidad, estos tipos de aceites. Pero realmente las prestaciones y su formulación son totalmente distintas. Por favor, diríjanse al manual del equipo, al manual de la unidad, para poder escoger el mejor de los aceites. Hay muchos errores, los he visto constantemente a nivel de lubricadoras o centros de lubricación, en la cual intercambian los aceites lubricantes, por ejemplo, cajas de transmisión que requieren GL4, le venden GL5, le dicen, no, GL5 es superior a GL4 y usted lo puede usar sin ningún problema, va a tener mejor prestación. Un gran error. GL5 es superior en temas de especificaciones, pero en su comportamiento, en su aplicación, en su performance dentro de la caja de transmisión se conforma totalmente, se comporta totalmente distinto en una caja GL4. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de mala práctica, ¿no? Diríjanse a lo que dice el manual, eviten ese tipo de cambios. Si el manual pide GL4, usen GL4. Si el manual pide GL5, usen GL5. ¿Dudas? ¿Preguntas? Son las 7:50. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Dejamos estos 10 minutos, Santiago, para responder cualquier pregunta que podamos tener. Listo, Jorge. Entonces, empecemos, por favor, con la sección de las preguntas. Ya, la primera pregunta nos indica, yendo de la línea entre diferencias de GL4 y GL5, nos indica qué problemas se pueden presentar si empleamos un aceite GL4 en uno que requiere GL5 y viceversa.
Bueno, hay diferencias en formulación, eso ya lo hemos conversado, ese es el primer diferenciador. En cuanto a aplicaciones, más allá de los grados de viscosidad que deben ser los adecuados, existe menos protección. Yo uso un L5, un L4 en un sistema que requiere L5. Existe menos protección en cuanto a la oxidación, en cuanto a la formación del proceso de lubricación. Si es lo contrario, el riesgo que se corre es que el L5, como tiene una alta tasa de aditivación, es el doble del L4. Esta alta tasa de aditivación puede afectar al sistema, lo puede corroer. Incluso hay un efecto de liberación de gases que puede ser en mayor proporción. Si no existe un liberador de gas, una válvula de liberación de gas en transmisiones que puede que ataque directamente al engranaje y ocasione efectos físicos dentro del sistema. Listo, Jorge, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos dos preguntas relacionadas al tema de que no se puede encontrar el lubricante que especifica el manual de la maquinaria o el vehículo. Y nos indican qué recomendaciones se pueden tomar en cuenta para seleccionar un lubricante si es que este no se puede encontrar en el mercado nacional. Bueno, yo siempre, a mí me cabe la duda que no la encontremos porque tenemos un mercado con alrededor de 66 marcas de aceite lubricante. Uno con mayor portafolio de productos y otro con menor portafolio. Es muy, muy complejo en estos casos encontrar este tipo de aceite. En mi caso personal, a mí me ha pasado, no lo encuentro. Simplemente no realizo el cambio y trato de buscar ese tipo de aceite. Hay una tabla que viene dentro del manual, sobre todo de vehículos profesionales, donde le da ciertas pautas para poder usted elegir un aceite lubricante. Siempre los manuales dicen que este es el aceite más apropiado para su uso y este aceite le va a durar tantos kilómetros de lubricación, el proceso de lubricación. Pero si usted cambia este aceite con esta especificación, pues su nivel de cambio se recomienda, o su proceso de cambio se recomienda que sea cortado. Es decir, en algunos casos hay esa facilidad de poder escoger otro tipo de aceite lubricante, pero hay que tener en consideración que los periodos de cambio se reducen totalmente, ¿no? Pero hay otros casos en los cuales no podría ser. Por ejemplo, en mi caso personal me tocó un vehículo SZ, por ejemplo, donde el índice de viscosidad para esa aplicación, y es entendible porque esa caja es muy especial, debería ser un producto con alto índice. Y ahí definitivamente ningún aceite L4, L5 de la especificación 80 LD podía alcanzar o podía nivelar la especificación que requería. Definitivamente tendría que buscarlo el aceite. Y sí lo encontré. Lo encontré con un proveedor que trae aceites importados. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Nos indica, ¿se puede utilizar la misma viscosidad de un aceite lubricante de una caja de cambios en un diferencial? La misma viscosidad. Sí. Sí. En los diferenciales y los mandos en temas de especificaciones exigen L4 en unos casos y L5 en otros casos. Por lo general es el 80 al 90, los diferenciales pueden pedir el SAE 90. Si ustedes ven el cuadro de viscosidad, déjenme retornar un ratito para que lo puedan observar. No, maneja el mismo tipo de viscosidad, SAE 90, 13.5 a 18, el 5 sin 80 W, pues se mueve en el mismo rango. O sea, no hay ningún tipo de problema. La especificación es el tema, como digo, casos, poder usar GL4, GL5 en este tipo de sistemas. Listo, muchas gracias, Jorge. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos indican si para el caso de aceites de engranajes es más recomendable utilizar un aceite mineral o un sintético o es indiferente.
Si hablamos de engranajes industriales, bueno, depende de la situación, ¿no? Porque si es un reductor pequeño, donde la capacidad de aceite es sumamente baja, o sea, la cantidad de aceite requerido es sumamente baja, pues yo podría estarme animando a usar un aceite sintético, depende del costo también. Recordemos que el aceite sintético es sumamente costoso. El aceite sintético yo voy a obtener mejores prestaciones, ¿no? Hemos visto que en la prueba de FZG supera hasta la etapa 14 un aceite sintético, es decir, yo puedo prolongar la vida útil de un aceite comparado con un aceite mineral. Pero hay que hacer una evaluación no solamente en cuanto a la eficiencia, sino también en costo, ¿no? Porque, por ejemplo, conozco reductores y engranes que ocupan grandes cantidades de aceite sintético, con lo cual el costo es sumamente alto, ¿no? Pero sí, no habría ningún inconveniente si se hace la evaluación adecuada, hacer el cambio de un mineral a un sintético. Listo, muchas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta. Nos indican, ¿cómo podemos saber si un aceite cumple con las especificaciones que dice su ficha técnica? Es decir, que a pesar de que cuenta con toda su simbología, ¿cómo sabemos si es que en efecto el aceite que está al interior del envase no ha sido adulterado? Bueno, ahí lo único que queda es confiar en el proveedor de aceite, quien está proveyendo. Yo para poder confiar en el proveedor de aceite, yo siempre le pido información. Una de las información básica que se pide es la ficha técnica, ¿no? Si eso a mí no me satisface, pues pido pruebas o test que hayan sido corridos a esa formulación o a ese producto. Ellos, los proveedores, estarán en capacidad de poder entregar o no ese tipo de información. Pero si yo tengo algún tipo de duda, pues existen laboratorios apropiados para este tipo de ensayos. Por ejemplo, el LACVAL tiene un equipo apropiado para poder ensayar, según los equipos que yo he visto. Y de una u otra manera, yo con esa información o ese ensayo que haga en LACVAL, pues comparo con mi ficha técnica, me entrega mi proveedor de aceite lubricante y tomo la decisión si está cumpliendo o no. Hay pruebas de banco, pruebas de test de banco, que son muy difíciles de encontrarlas aquí en nuestro país, pero hay laboratorios especializados en Estados Unidos, en Europa, que pueden hacer fácilmente correr las pruebas y dar tipo de resultado y decirles este producto sí encaja o sí clasifica como L5 o cumple MT1 o cumple algún requerimiento de un OEM. Por ejemplo, los OEM se basan exclusivamente en ensayos de banco para poder calificar un aceite y poderlos tener dentro de su manual, ¿no? Porque ustedes ven el manual de un OEM, de un manufacturador de maquinaria, ahí le dicen, úsese en este diferencial o en este sistema el aceite lubricante de marca tal con tal especificación. Para yo poder estar ahí en ese manual de ese OEM, yo necesito correr todas las pruebas, necesito cumplirlas y demostrarlas y pagar un royal al OEM para poder estar dentro de ese listado, ¿no? En el segmento industrial se ve mucho eso, mucho, pero sí, no hay ningún problema, podría hacerse ese cambio. Listo, Jorge. Vamos para finalizar la sesión del día de hoy con la última pregunta. Nos indican, debido a que los materiales de construcción en los diferentes tipos de maquinaria y vehículos son diferentes, ¿existe algún criterio para seleccionar el aceite lubricante en función del material de construcción? Bueno, el único criterio, porque sí he tenido casos de eso, en el cual a veces no existe la información adecuada. El único criterio eh, que me puede ofrecer a mí un tipo de confianza es el manual del equipo, el manual de maquinaria. Si aún no lo tuviese, si no lo tuviese, bueno, ahí tendría que yo recurrir a la experiencia del proveedor de aceites para que dependiendo de las condiciones, la característica, me adecue un aceite que sea, que trabaje de una manera eficiente dentro del sistema. Lamentablemente todos son pruebas de banco, son pruebas estándares que tienen que ser corridos, y son pruebas físicas, químicas, se podrían ensayar en algunos laboratorios como el del ACUAR. Si estamos hablando de ensayos, pues definitivamente tengo que mandar por el país. No existe así ensayos para ese tipo de
estos sistemas, para este tipo de aplicaciones de engrane. La metalurgia hoy en día está cambiando mucho en cuanto a engranes, ¿no? Por este tema tratan de buscar materiales mucho más resistentes, incluso el peso específico o el peso de un engrane como tal lo tratan de reducir, lo tratan de disminuir para tratar de ahorrar material, etcétera, etcétera, optimizar costos, etcétera. Esto hace que uno tenga que estar constantemente solicitando ese tipo de información, ¿no? Ya me pasó a mí con una caja de engranes que vino del Asia, donde los aceites lubricantes, cualquier aceite que se aplicaba ahí, pues atacaba violentamente al sistema, pero era más bien por el tipo de aleación que había venido con fluido. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer ahí? Pues simplemente devolver la caja de engranaje o realmente metalizar. Se tomó la decisión de metalizar los engranes, o sea, ponerle una capa de metalización con un elemento más rígido, más duro, que pueda ayudar a soportar esas cargas y de esa manera pudimos nosotros poder usar los aceites que teníamos localmente, ¿no? Pero es un tema que lo va analizando y revisando en el interior. Listo, Jorge. Muchísimas gracias. Con eso Sí. hemos concluido la sesión del día de hoy. Okay. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y por su participación en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. Gracias.